Caterina Harder Sacre, Iquique, 1988. Directora de cine y TV, titulada de la Universidad de Chile y máster en dirección cinematográfica en Bands Apart de Barcelona. Cursó los talleres de guión cinematográfico y dirección de actores, basado en las técnicas de Sanford Meisner en la EICTB Cuba, y participó en el Talent Campus de Bafisi. Es una de las fundadoras del Festival de Cine de Iquique y su directora artística. Directora del cortometraje Memorias del Viento, galardonada en Valdivia, Antofagasta, Santiago, Cosquín y Rosario. Además de seleccionada en 35 festivales internacionales, entre los que destacan Guadalajara y Monterrey, Huesca y Madrid, y en el Plus Cameri Mag de Polonia. Dirigió el docu-reality Cuarto Medio, emitido por Televisión Nacional de Chile en sus 2 temporadas. Actualmente desarrolla proyectos en Chile y España, en donde funda y dirige el Festival Internacional de Cine de las Personas Mayores de Barcelona. En Chile se encuentra desarrollando la postproducción de su próximo cortometraje, Estrellas del Desierto, y escribiendo el guión de su primer largometraje, Los Niños del Viento, ganador del FFA 2019 para la escritura de guión y galardonado en Sanfic 15 en la sección Santiago Lab, con el premio Encuentro de Coproducción Iberoamericana del FIC Guadalajara.
bien, ¿y usted cómo le fue? Bien. Yo vivo con mi mamá, mis hermanos chicos, Matías y Héctor, y mi papá, que casi nunca lo vemos porque pasa todo el día trabajando. Esta es mi pieza, compartimos la pieza porque los recursos no dan como para hacer piezas separadas para todo. A mí en lo personal me gustaría tener mi propia pieza para tener más privacidad y a veces quiero estudiar solo y a veces, no sé, mi hermano está jugando en la pieza y no me dejan concentrarme. En esta cama de acá duermo yo, en la de allá duerme mi mamá y mi papá y en el camarote duermen mis dos hermanos. Yo quiero estudiar una carrera que me dé harto sustento económico, la verdad, porque permite uno poder superarse, poder escalar y todo. Entonces sería un ejemplo de eso tener mi propia pieza. De grande me lo imagino un profesional. Un profesional, con hijos, con los futuros. Eso me lo imagino. Hola, Caterina Harder, nuestra invitada del tercer ciclo de escritores y creadores del norte. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar compartiendo, aunque sea aquí virtualmente. Gracias a ti por tomarte tu tiempo para este programa. Comencemos. Dime, ¿cómo es tu proceso creativo a la hora de escribir un guión? Bueno, yo he pensado mucho cómo describir siempre para mí la creación y a mí me resulta como un gran collage. Es como esa la forma que le intento dar. Por varias cosas, y por una parte, es que siento que uno cuando está creando es súper importante nutrirse como de diversos elementos, ¿no? Como diversas herramientas. Libros, música, cine, imágenes, conversaciones cotidianas, la vida misma en el fondo, como mientras más te nutres, más material tienes para poder crear. Y son como que uno va creando como con fragmentitos, ¿no? de diferentes partes. Y también para mí es un collage porque de alguna manera, por cómo las ideas van tomando orden en mi cabeza. O sea, si bien uno siempre busca herramientas para ir moldeando ese proceso creativo e ir ayudándonos un poco en ello, para mí muchas veces las ideas como que me vienen en momentos súper inesperados. Y ahí es donde está mi libretita siempre atenta para estar anotando cosas. Como que yo siento que convivo constantemente en mi cotidiano con ese proceso creativo. Y como te decía, si bien es súper importante buscar herramientas para ir dándole orden a esa idea, porque si no es una cosa infinita, una masa que no se puede controlar, creo que es súper bueno tener en consideración que hay espacio para ir creando distinto también. Que es un espacio como que está ahí vivo constantemente y que se está transformando, ¿no? La idea está un poco así. Entonces, claro, cuando yo, por ejemplo, escribo un guión, si bien la historia tiene una cronología, por ejemplo, eso no significa que yo escriba de principio a fin, sino que a veces uno parte por el final, a veces uno parte por una escena del medio, si no te fluye la escena siguiente, te la pasas y vas creando como por fragmentos, ¿no? Entonces creo que así un poco es como mi proceso, por eso lo denomino como collage. Perfecto, y cuéntanos, para crear este guión, ¿lo haces sola? ¿Trabajas en equipo? ¿Y cuánto tiempo te toma escribir un cortometraje, por ejemplo? Yo creo que cada proceso creativo y cada historia tiene su propia metodología, ¿no? Encuentra su propia forma. Entonces, en ese sentido, hay historias que yo las creo sola, que las escribo y dirijo sola. Hay otras historias que las coescribo con otra persona también, que es mi fiel amigo y colaborador, el Rubens, con quien he trabajado ya algunos proyectos y venimos trabajando juntos desde cuarto medio también. Entonces, también me gusta mucho esta dinámica de ir pimponeando ideas también e ir creando universos con otra persona. También me parece un trabajo colaborativo muy bonito. Pero a veces también hay ciertas temáticas que quizá yo siento que yo las puedo desarrollar y esta otra persona quizás no se siente tan conectada con la temática. Y claro, y ahí es donde yo también prefiero quizás llevar un proceso más sola, en ese sentido, así lo hemos trabajado ahora. Pero las dos formas yo creo que me gustan, o sea, una forma más colaborativa siempre es buena y otra forma en donde estás tú en tu mundo también me funciona, así que depende mucho del proyecto. Y los tiempos,
también depende mucho del proyecto. O sea, yo he tenido cortometrajes que, claro, me ha tocado escribir y se puede demorar 2 meses hasta 5 meses, como que depende mucho de cuánto. Un largometraje ya, es que el largometraje puede durar años en escribirse, porque es que tiene 1000 versiones también y cada vez tienes que ir más profundo con la historia, con los personajes, así que son procesos largos. El cortometraje puede ser un proceso más corto, pero también mucho depende del tipo de proyecto, porque hay proyectos que también requieren mucha investigación, y cuando requieren investigación es que es mucho más tiempo también. Entonces, eso del tiempo yo creo que es súper relativo. Al final, cada proyecto tiene su propio tiempo. Sabemos, Katy, que estudiaste cine, ¿no? En la Universidad de Chile. Uh-huh. Y después entiendo que hiciste un taller en Cuba sobre guión cinematográfico. Uh-huh. ¿Qué técnicas adquiriste con este taller que pudiste hacer allá en Cuba? Sí, yo, bueno, hice este taller en Cuba, como tú dices, de guión cinematográfico. Ahora, hay una anécdota que justo cuando yo fui, me cambiaron el profe justo allá cuando estaba en el taller. Entonces, era inicialmente un profe que él hizo Altunaga, que es un gran guionista, de hecho, y ha trabajado incluso con muchos cineastas. Entonces, claro, el taller cambió un poquitito cuando yo fui para allá. Así que efectivamente se fue como hacia otro foco en ese sentido. Ahora, uno siempre aprende de todas maneras ciertas herramientas que te ayudan a desarrollar la creatividad, a darle ideas, a darle forma a las ideas, como yo te iba comentando, de repente a poder profundizar también más en los personajes, a poder tener muy clara desde un comienzo cuál es tu temática, cuál es tu hilo conductor. Creo que esas son herramientas súper importantes para construir tu historia. Yo creo que aprendí mucho también, porque en el fondo este fue un taller de 2 semanas, que también creo que a veces los talleres, claro, aunque sean intensivos, efectivamente, claro, aprender guión en 2 semanas no va a suceder. O sea, eso es una mera introducción, ¿no? Pero quizá donde sí tuve un proceso un poco más largo que también me ayudó mucho fue el máster que fui a hacer ahora a Barcelona, en Bande Apart, que ahí, claro, estudié un máster en dirección cinematográfica y también tenía una parte de guión. Entonces ahí yo creo que también fue súper bueno en ese sentido, como de ir haciendo ejercicios para desarrollar las ideas, para ir dándole forma, aclarar el arco de los personajes, tener muy claro cuál es el objetivo de los personajes y cuál es su conflicto, que sin eso de alguna manera la historia no avanza, ¿no? Y en un guión cinematográfico es fundamental. Entonces creo que de las experiencias formativas, al menos este máster me ayudó mucho en ese sentido, como de tener ejercicios de desarrollo de creatividad, y de tener conciencia también de los elementos principales de una historia. Y ahí lo demás, siempre, como dicen muchos guionistas, es escribir, 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 leer guiones también es súper importante, bueno, ver películas y analizarlas desde su guión. Así que es un ejercicio constante que hay que estar haciendo. Bueno, y en este ejercicio constante de lectura, ¿no? De mucha lectura, para escribir me parece que hay que leer más de lo que uno escribe. ¿Qué guionistas o qué escritores te conmueven? ¿O qué cineastas también te conmueven, que son de tus favoritos? ¿Por qué? Sí, yo, bueno, así como defino mi proceso creativo como un collage, para mí mis referencias también son un collage. Creo que de alguna manera uno también como que se nutre de muchas visiones, de muchos elementos. Como de repente este cineasta me gusta cómo trabaja, como, no sé, sus personajes, de repente desde este otro me gusta su estética, como que al final también construyo mi referente, mi imaginario con todo eso. Así que tengo una diversidad de directores y directoras que me encantan. Me gusta mucho una directora francesa que se llama Céline Sciamma, que me he visto todas sus películas. Ahora último, y bueno, siempre ha estrenado en Cannes también todas sus pelis. Tiene una primera película que se llama Water Lilies, después hizo Tomboy, después hizo Banda de Chicas también, y ahora hizo Retrato de una mujer en llamas, que es una película que me conmovió profundamente, me parece maravillosa. Así que soy una fan de todas sus películas, una directora francesa. También me gusta mucho Xavier Dolan, me encanta
la profundidad que le da a sus personajes, la complejidad que le da. Mommy es una película que me emocionó profundamente, también creo que tiene un trabajo narrativo estético maravilloso, así que también sigo mucho sus pelis. Bueno, una referente de toda mi vida es Agnès Varda también. Agnès Varda ha hecho tanto ficción como documental, una directora además que ya habla de feminismo hace mucho tiempo atrás, así que de todas maneras un gran referente, y tanto del documental como de la ficción. Me lleva siempre a reflexiones muy profundas sobre la vida, y eso me parece hermoso. Y muy consciente también de la sociedad y de retratar temas importantes a nivel social, y hacerlo de una manera muy, muy conmovedora y muy profunda también. También para mí me ha marcado mucho el neorrealismo italiano. Tengo como directores como Rossellini, Vittorio De Sica, bueno, Fellini también. Siempre sus películas me han conmovido mucho. También creo por el vínculo importante que existe entre la representación de esa sociedad, ¿no? En el fondo como una sociedad vinculada a la posguerra. Y creo que hay un vínculo súper importante ahí. También trabajaron mucho con esa infancia, que para mí me parece súper interesante, ¿no? Como una infancia destruida de alguna manera también por este contexto social. Así que me parece súper interesante el cine que se vincula a lo social en ese sentido. Bueno, Godard también, toda la Nouvelle Vague obviamente es como un referente para todos los cineastas. También Almodóvar, que es otra cosa nada que ver, pero es que me encanta el retrato del mundo que hace, de los personajes que construye. También, por otra parte, por ejemplo, Cassavetes, me encanta el trabajo que hace con los actores. Los hermanos Dardenne, me parece maravilloso que desde historias tan simples, o sea, con una premisa tan sencilla, que tú la podrías definir en 1 o 2 líneas, construye una película pero maravillosa, por la profundidad que le dan a las emociones también, por los tiempos que se toman con los personajes. También, bueno, me parece importante siempre como tener en consideración obviamente referentes femeninas para mí, directoras como Jane Campion, por ejemplo, o Andrea Arnolds, me gusta mucho también. Y de chilenos, por ejemplo, que también me parece importante mencionarlo, me encanta lo que hace Sebastián Lelio. Los guiones que ha trabajado con Gonzalo Massa me parecen maravillosos. Me gusta mucho también el trabajo que hace la Maite Alberdi, que hace la Dominga Sotomayor. Ahora, por ejemplo, la Clau Guayquimilla también lo que está haciendo, que también es muy vinculado a lo social, me parece hermoso. Estuve descubriendo también el trabajo de una directora catalana, Carla Simón, que tiene un largometraje, ahora está preparando su segundo, también me parece hermoso lo que está haciendo. También por cómo retrata sus personajes, ¿no? Como personajes que uno siente que son muy genuinos, muy, muy auténticos, y eso se agradece de ver en pantalla. Después, como a nivel de literatura, yo creo que crecí como buena latinoamericana leyendo mucho a García Márquez, y como sumergiéndome en estos mundos de este realismo mágico que nos plantea, ¿no? Que es además una corriente muy latinoamericana. También soy muy fan de Cortázar y Borges. Yo creo que estos 3 autores para mí como que me ampliaron mucho el imaginario también, como de maneras impensadas, llevándome a cohabitar universos paralelos maravillosos. Igual, por ejemplo, Kafka, que me encanta en ese sentido. Así que eso yo creo que... Se podría decir, ¿no? Esos autores. Totalmente, totalmente. Yo creo que por eso también me encantan, porque claro, son muy visuales, o sea, por cómo te describen la historia, y estás efectivamente... Tienen un tema con el tiempo, como yo te comentaba, como que me abren universos paralelos, que es al final lo que hace el cine, ¿no? Que el cine también tiene su propio tiempo, y te construye su propio tiempo, ¿no? No es el tiempo real que nosotros vivimos, sino que el cine hace su construcción también. Entonces yo creo que sí, son efectivamente autores muy, muy cinematográficos en ese sentido, por la construcción del tiempo. Bueno, también obviamente Margaret Atwood, por ejemplo, obviamente una referente feminista para muchas, y ha sido maravilloso también el ver cómo sus novelas ahora se están adaptando a series de televisión.
por ejemplo, y me parece, no sé, The Handmaid's Tale me parece que es una de las mejores series que yo he visto del último tiempo, está muy bien hecha. Y sigue, y yo estoy esperando la próxima temporada que se va a estrenar el próximo año al final, ya no este. Así que sí, de todas maneras también es maravilloso ver cuando obras literarias son súper bien adaptadas a la pantalla, que no siempre pasa, pero hay buenos ejemplos de eso. Y a propósito de tu óptica cinematográfica, ¿qué te parece esa discusión que se dio en algún momento sobre esta plataforma Netflix, por ejemplo, versus el cine? ¿Qué opinión? Yo creo que no deberíamos plantearlo como un versus, eso es lo que a mí me pasa, que para mí no es una competencia, yo no lo veo como un versus, veo como que efectivamente hay una cultura visual contemporánea que está mutando, ¿no? Nosotros estamos cada vez viendo más imágenes, somos como unos Pac-Man de imágenes, o sea, estamos con pantallas por todas partes y eso está sucediendo. Entonces, creo que la discusión no debería ser hacerlos competir, sino que entender que hay diferentes pantallas y entonces, ¿cómo las hacemos convivir en vez de competir? A mí no me gusta plantear ese espacio de competencia, sino que entender que son diferentes ventanas, o sea, y entender que para los realizadores también, yo creo que nos ayuda mucho el tener ventanas diversas, porque efectivamente el llevar una película al cine es, o sea, es que es una inversión millonaria también. Y cada vez, o sea, por más de que el cine ahora sea digital y en el sentido de que hay más acceso en el sentido de hacer una película, pero igual hacer una película es súper cara. Entonces, y claro, y por ejemplo, llevándolo a Chile hay súper poco apoyo también para poder hacer cine, ¿no? Entonces, me parece bien que se esté abriendo una industria de series, por ejemplo. Me parece maravilloso que empiecen a existir nuevos formatos, las webseries. Y en ese sentido, para mí una webserie no va a competir con el cine, no tiene nada que ver. Son formas de narrar distintas, válidas, cada una en su formato. Así que a mí me parece bien que estén apareciendo nuevas plataformas también. Desde la distribución nos ayuda, creo yo. Así que sí, yo soy pro. Creo que no tenemos que hacerlas competir, hay que hacerlas convivir, que es diferente. Todo suma finalmente. Sí, todo suma, todo suma. Yo creo que depende de cómo se vaya administrando en el fondo. Pero hay que entender que hay lo que yo te comentaba, una cultura visual contemporánea que está cambiando y se está transformando. Y esto que ahora estamos haciendo de hablar por Zoom, es algo que seguramente luego ya se va a quedar también y habrá que incorporarlo de alguna manera, ¿no? Y eso no significa que uno le vaya a restar peso a las instancias presenciales. O sea, yo lo único que quiero es volver al cine. Y ahí yo quiero estrenar mi película, ahí quiero estrenar mi corto. Pero eso no significa que no me parezca maravilloso que una vez que ya esté en el cine, luego tenga la posibilidad de que se vaya a Netflix, por ejemplo. Qué bueno que se exploten otras plataformas. Así que yo lo veo como eso, como una posibilidad. Me gusta verlo así. Bueno, tú eres quiqueña. Mm. ¿Qué hay del norte, del paisaje nortino, en tus ideas visuales y escritas? ¿Qué te aporta o te ha aportado este paisaje? Mm. Bueno, yo creo que el norte para mí lo es todo. O sea, imagínate, yo nací y crecí acá, estuve 17 hasta los 18 años que me fui a Santiago. Entonces pienso bueno, después igual siempre vuelvo por el festival también, que el festival lo empecé a hacer cuando tenía 19 años, entonces en verdad vuelvo constantemente acá. Está mi familia, está mi infancia, mi adolescencia, yo la viví acá, entonces imagínate cuántos años de mi vida construyendo mi imaginario en medio de estos paisajes. Por lo tanto, obviamente me marcan y obviamente son muy importantes, son las imágenes, como te comentaba, de mi infancia y adolescencia, y a las que uno constantemente recurre porque están ahí muy, muy vivas. Entonces, claro, para mí está como todo eso construido en torno a estos paisajes y cada vez que vuelvo, obviamente, sigo sumando más imágenes, más personajes, más historias, vinculado también a eso, a la realidad, a las historias urbanas que convivimos acá, ¿no? Y que es una ciudad en constante transformación, muy rica a nivel cultural también, o sea, el nivel de, por ejemplo, de personas inmigrantes que hay ahora en Iquique me parece hermoso poder abrir la ciudad, poder ser una ciudad tan
de realidades tan diversas, ¿no? Multicultural. Yo creo que esa es la gran riqueza de la ciudad. Y eso me parece maravilloso, seguir sumándolo al imaginario. Entonces, yo también creo que nosotros como personas estamos muy marcadas por la geografía. Siempre he pensado mucho eso, y yo creo que la construcción de nuestra identidad de alguna manera está intrínsecamente ligada a esos paisajes que habitamos, y eso a mí me encanta como explorarlo en mis relatos cinematográficos. Cómo el paisaje de alguna manera influye en nuestra construcción identitaria, y a la vez, claro, como muchas veces también ese paisaje se transforma como en el reflejo de algo que nos está pasando interiormente. A mí eso también como que me gusta mucho trabajarlo en mis relatos, ¿no? Como un personaje de repente, tú puedes saber lo que está sintiendo por lo que estás viendo en su exterior, ¿no? Eso a mí también me parece hermoso. Y hay una exploración visual ahí que a mí me parece muy, muy interesante descubrirla en mis relatos. Y yo creo que viniendo de un país como Chile, Chile es un país muy marcado por su geografía. O sea, de hecho, tiene una geografía súper particular y peculiar, y eso, por ejemplo, Patricio Guzmán lo destaca mucho en su trilogía, ¿no? En Nostalgia de la Luz, la Cordillera de los Sueños y El Botón de Nácar, que es esta trilogía que hizo precisamente vinculado al cómo nosotros construimos nuestra identidad desde esa geografía que nos marca. O sea, cómo nos marca como chilenos el tener esta cordillera gigante, ¿no? El tener todas estas millas que tenemos de mar, tener este desierto más árido del mundo. Esos son elementos geográficos muy únicos, y siento que eso está muy ligado a eso, a cómo nos construimos nosotros intrínsecamente como en nuestra identidad. Entonces, en ese sentido, obviamente, donde nace como la geografía, los paisajes que construyen tu imaginario, sí te marcan. Y a mí, yo, claro, tengo como una motivación muy grande de ojalá poder seguir levantando proyectos acá también. Creo que en Iquique se hace muy poco a nivel de ficción. También porque cuesta mucho, es que cuesta mucho levantar una película. No hay tampoco una política de apoyo a la producción regional potente, o sea, para los recursos que se necesitan para levantar una película de ficción. Si no, estaríamos efectivamente grabando. De hecho, tú ves Antofagasta, en Antofagasta se graba mucha más ficción que acá en Iquique. Entonces, claro, creo que es importante también el poder levantar como industria acá en Tarapacá, porque tenemos historias muy diversas que contar. Y que, claro, que hay que rescatar lo patrimonial, por supuesto que sí, pero siento que no puede ser eso lo único que estemos contando como relato. Y a mí me pasa un poco eso, que todas las políticas que hay acá respecto a los relatos que se cuenten, siempre se vinculan mucho a lo patrimonial, que como digo es importante que esté, pero hay mucho más en Iquique porque es demasiado rico y es muy amplio. Y hay nuevas generaciones y está sucediendo esto de la ciudad multicultural, y ¿por qué no contamos eso también? Si Iquique es toda esa amplitud, ¿no? Sí, así que sí, que a mí me encanta, quiero mucho siempre estar levantando proyectos acá, que es difícil, es muy difícil, así que es un acto de resistencia también el hacerlo, así que seguimos intentándolo. Mira, y a propósito, tengo entendido que estás haciendo un largometraje. Y el título de Estrella del Desierto, ¿no? Justamente lo que hablábamos de este desierto. Cuéntanos un poco de ese largometraje, en qué va. Sí, bueno, son dos porque lo que pasa es que mis títulos siempre se parecen de todos mis proyectos, entonces todo el mundo se confunde. Que Estrella, el viento, el desierto, la memoria, todos se llaman un poco igual. Estrella del Desierto es un cortometraje. Okay. Mi largometraje se llama Los Niños del Viento, ¿viste? Al final como que todos se parecen un poco. Mira, Entonces, bueno, para hablarte de lo que estás trabajando ahora. Ahora, de hecho, ahora mismo estoy terminando el corto Estrellas del Desierto, que fue un corto que nos ganamos el Fondo de Fomento Audiovisual y lo estuvimos grabando el año pasado, en octubre en Pachica. Y este corto
De hecho, ahora está en post y la idea es que ya quede listo, ojalá a final de este mes, para poder empezar a hacer el envío a festivales y ojalá empezar a dar una vuelta ya al inicio del próximo año, porque ya este año, este 2020, ya no le tenemos mucha fe para iniciar el circuito, pero sí nos gustaría inicios del próximo año. Y para contarte un poco sobre Estrellas del Desierto, bueno, cuenta la historia de Antay, que es un niño de 12 años que vive en un pueblo al interior de Iquique, que es este pueblo que fuimos a grabar a Pachica, el cual, bueno, viene un pueblo que viene siendo golpeado por grandes sequías y que genera que de alguna manera muchas familias comiencen a irse del pueblo, ¿no? Por esta crisis que los viene golpeando a nivel medioambiental. Y esa migración genera como un gran quiebre en el mundo del niño, porque en el fondo se le empieza a destruir su mundo también, su mundo como niño, ¿no? Se le empiezan a ir sus amigos, él tiene un equipo de fútbol con los que siempre juega, y este equipo se empieza a desintegrar, entonces como ver esta deconstrucción del pueblo a través de los ojos del niño, que en el fondo es también la deconstrucción de su mundo interior. Así que de eso va el corto, como que habla mucho de la pérdida, en el fondo, del abandono y la pérdida. Esa es como la temática central. Y por supuesto que el trasfondo vinculado al corto es la crisis hídrica también, que es una realidad que está pasando en todos los pueblos del norte, y no solamente el norte, sino que también lo estamos viendo fuerte ahora en los pueblos de la zona central de Chile, todo el problema que estamos teniendo con el agua. Así que este es como el contexto social que engloba al cortometraje, pero visto desde la perspectiva de un niño, ¿no? Y de esta deconstrucción que él tiene de su mundo interior. Y después lo otro, que es Los Niños del Viento, que es el largometraje, es la película que estamos desarrollando, que bueno, como está en desarrollo no puedo contar mucho porque estamos escribiendo el guión, pero sí contar que va también sobre niños, sobre adolescencia, sobre esa niñez y esa adolescencia vulnerada, esa adolescencia que niños y adolescentes que muchas veces son criminalizados en vez de hacerse cargo de su niñez. Así que va un poco sobre eso también. También tiene mucho de ese abandono, de la niñez. Y este guión, bueno, lo estamos trabajando ahora, de hecho también. Estuvimos el año pasado en Santiago Lab y ganamos el premio para irnos al Foro de Coproducción de Guadalajara. Así que, bueno, nos íbamos ahora en marzo, pero coronavirus. Así que nada, pues estamos esperando un poco a ver qué onda con este foro, porque se va a realizar, pero se tuvo que postergar un poco hasta que aclaremos un poco la situación. Pero mientras tanto seguimos desarrollando el proyecto y estamos ahora por ahí en una versión de guión, así que espero que pronto podamos ojalá visualizar un posible rodaje. En qué condiciones no lo sabemos, vamos a ver cómo evoluciona todo. Pero por mientras se trabaja. Tu trabajo también, tú cuentas mucha historia que tiene que ver con la mujer, ¿no? Tuviste a cargo de un videoclip de Natalia Norte, que es Corro con los Lobos, cortometraje de ficción Otoño, que me parece que habla de una relación de dos chicas, y un spot publicitario que se llama Mujeres al Poder. ¿Cuánto te motiva a trabajar esta temática? Bueno, para mí es fundamental hablarlo en estos momentos, para mí totalmente. Y tengo una motivación muy grande a hacerlo también. Claro, yo soy mujer, entonces cuando escribo lo que siento más honesto conmigo también misma es escribir sobre mujeres. También siento que hay una cercanía con esos personajes a la hora de hacerlo y eso me es muy, muy honesto. Mis grandes referentes en la vida son mujeres, entonces tengo una necesidad como muy auténtica de escribir personajes femeninos también. Y bueno, y hoy más que nunca también lo hago desde un acto político también. Para mí eso es súper importante. Hay una demanda general y no por nada al respecto de la importancia de tener personajes femeninos diversos en pantalla. Personajes que encarnen otro tipo de relaciones, otras formas de vivir nuestra existencia como mujeres, otros roles frente a los que se nos ha representado una y otra vez,
a través de todos los medios, no solamente el cine, la televisión, la publicidad, etcétera. Entonces, para mí, obviamente, hoy es fundamental hacerlo, me parece súper importante. Así que, de todas maneras, una convicción para mí ahora el escribir personajes femeninos. De hecho, la protagonista de la película que estoy escribiendo es una niña también. Así que hay un mundo también ahí femenino que va a estar muy presente. Y para ir cerrando ya la entrevista, Katy, volvamos un poco a lo que decías hace un rato sobre la niñez. A ti te tocó trabajar en un docu-reality que transmitió TVN, que se llamaba Cuarto Medio. Y también en la web serie Tomo la Palabra, ¿no? Cuéntame, ¿con qué Chile te encontraste, con qué juventud te encontraste ahí trabajando en esos dos proyectos? Yo creo que me encontré con una generación de niñas y jóvenes que quieren soñar, de alguna manera. Que quieren soñar y que lo están gritando, y lo están gritando ahora en las calles, ¿no? Lo hemos visto. Lo dicen y lo ponen ahí como consigna de que no los van a dejar dormir si no los dejan soñar, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque ¿con qué vas a soñar en un país en donde no ves oportunidad alguna más que endeudarte por el resto de tu vida para estudiar, ¿no? Sales de la universidad y tu primera preocupación es tener que pagar un crédito. O sea, ¿de qué vida y de qué sueño estamos hablando? En Chile no estamos viviendo, sino que estamos sobreviviendo. La clase media no es una clase media, es una clase endeudada. Y eso es muy triste de ver dentro de un país que es tan hermoso y que es tan rico. Yo siempre lo he dicho, creo que Chile es uno de los países más hermosos geográficamente que debe existir en el mundo. Y qué pena toda esa riqueza también que existe a nivel multicultural también, teniendo la riqueza que tenemos también de nuestro pueblo originario. Qué pena que toda esa riqueza no se rescate. Entonces yo veo como una generación que por ejemplo, yo me acuerdo que la primera temporada a mí me impactaba mucho también al ver, por ejemplo, cuáles eran los sueños de los niños de la primera temporada versus los sueños de los niños de la segunda, porque efectivamente en la primera nos fuimos a un colegio particular subvencionado de La Cisterna, y en la segunda nos fuimos a Peñalolén, obviamente dos comunas de Santiago que son muy distintas también a nivel de ingreso socioeconómico. Y efectivamente, claro, me acuerdo que, por ejemplo, en la primera temporada el protagonista, su sueño era tener una pieza propia, o sea, porque vivía en la misma pieza con toda su familia. El sueño de una niña que le gustaba mucho bailar era poder tener una zapatilla de ballet para poder entrar a una academia. O sea, estamos hablando de ese tipo de sueños. Versus, no sé, en la segunda temporada obviamente eran sueños mucho más grandes, como de querer ser actor y salir a la televisión, no sé, o como quizás sí soñar con viaje y soñar. En cambio, en la primera obviamente eran como necesidades muy básicas y muy urgentes, ¿no? Entonces yo sí siento que hay una generación de adolescentes que obviamente ya no nacieron ni crecieron en dictadura, como muchas otras generaciones que hemos venido, que somos hijos de la dictadura un poco. Y que claro, y que ahora se atreven a gritarlo en las calles, se atreven a gritar que quieren soñar, que quieren como un país efectivamente distinto, ¿no? Que se ha dicho mucho, ¿no? Que es una generación que no tiene miedo. Que no tiene miedo, claro, que no tiene miedo, y todo eso está muy ligado a la educación también. O sea, obviamente la crisis de la educación viene hace muchos años. La educación es la base de una sociedad y no puede ser un privilegio como lo está haciendo hoy en Chile. Y eso es lo que se está demandando también, que en este momento está siendo un privilegio. O sea, ¿cuántas familias luchan porque uno de su familia ojalá llegue a estudiar? Uno. Eso pasa en muchas familias y eso no puede ser. La educación es fundamental también porque le permite a los niños y adolescentes poder soñar, esto que te comentaba. Y no solo permite a los niños y adolescentes soñar, sino que además te permite construir una mejor sociedad, una sociedad más respetuosa, más inclusiva, más empática,
en donde ningún niño o niña tenga que sufrir porque el de al lado lo discrimina, ya sea por género, por orientación sexual, por etnia, etc. Entonces, en ese sentido, yo creo que la base de todo lo que está pasando ahora en Chile tiene mucho vínculo con la educación también. Para mí la educación lo es absolutamente todo, y trabajando también esta serie de Cuarto Medio, por ejemplo, uno reflexiona mucho también que si hubiese, por ejemplo, más educación sexual, no tendríamos tanto embarazo adolescente. Si hubiese más educación no sexista, las mujeres no tendríamos que estar expuestas a todo lo que hoy día nos violenta. Si hubiese una educación más inclusiva con la diversidad sexual, no tendríamos los índices de homofobia y transfobia que hoy día tenemos, y nadie tendría que vivir con miedo, porque muchos niños y niñas crecen con miedo. Si hubiese una educación de respeto hacia nuestros pueblos originarios, hoy no se estarían perdiendo las lenguas de quienes habitaron estos territorios antes que nosotros. Todo Chile reconocería la violencia que sufre el pueblo mapuche desde tiempos ancestrales por los diferentes gobiernos, por el Estado, y que se siguen perpetrando hoy día de manera impune, además. Si hubiese una educación antirracista, dejaríamos de ser un país tan xenófobo con nuestros propios hermanos latinoamericanos, que además compartimos una historia en común y realidades que afectan a nuestros territorios por igual también. Compartimos muchas cosas con Latinoamérica en general. Entonces yo creo que la educación te entrega ese conocimiento, el conocimiento te genera empatía, y la empatía se transforma en respeto. Y el respeto es la base de una mejor sociedad, en ese sentido. Entonces, lo que se está demandando hoy día en las calles, bueno, ahora desde las casas, pero lo que pasó en octubre... que seguramente en algún momento volverán. Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, el gobierno no está ayudando a que no vuelva. Al contrario, está haciendo todo lo contrario para ayudar. Está poniendo más carbón. Sí, totalmente, con todo lo que está pasando. O sea, ahora hay un veto al corte de los servicios básicos. Cuando es absurdo todo lo que está pasando, ¿no? Es inentendible, además. Incluso como estrategia política es inentendible. Exacto. Bueno, Caterina Harder, muchas gracias por aceptar la invitación a este tercer ciclo de escritores. Que estén muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, y bueno, a cuidarse mucho, que esperemos que pase esto pronto. Hasta pronto, estés bien. Chao, chao.